Hola a todas y a todos, estamos en La Taberna, el programa semanal de Plumas Atómicas. Esta vez vamos a hablar de feminismo y hoy nos acompañan, empecemos por acá. Hola, gracias por vernos. Soy Samantha Urdapilleta, soy historiadora y museóloga. Yo soy Alexa Martín, soy actriz e investigadora teatral. Yo soy María y soy licenciada en Sociología. Y yo soy Nayeli, estudio un doctorado en literatura en el Colegio de México y el tema que nos ocupa hoy pues es importante para nosotras, en primer lugar porque somos mujeres y además porque estamos muy cerca de una de las fechas más polémicas en torno al tema del feminismo, ¿no? Viene el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y bueno, quédense con nosotros en este live stream. Vamos a empezar con la barra. Y bueno, pues comencemos a conversar un poco sobre un tema que sabemos que nos importa a las cuatro, y es cuáles son las causas de verdad del feminismo, ¿no? Cómo desde nuestra vida íntima, personal, podemos entrar en una discusión que cada vez está siendo más evidentemente pública, ¿no? Venimos de una marcha gigante en Washington, venimos del año pasado una marcha gigante organizada por mujeres aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, el 24 de abril. Entonces vamos a hablar de cómo la lucha feminista es importante o no para nuestra vida diaria. Empecemos, si quieres, Sam. Bueno, pues creo que hay como muchas cuestiones que pasan en lo cotidiano, ¿no? En nuestra vida diaria, que hace falta de pronto que nos detengamos como a pensar ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué siento esto? Es normal que pasen estas cosas como en mi casa, en mi vida cotidiana, y muchas de esas cosas pues tienen toda una construcción pues social, cultural alrededor, y muchas veces como que no consideramos en los estudios o en las reflexiones sobre lo político y lo social pues toda la parte que tiene que ver con el género. Y creo que pensar en cómo podemos vivir mejor, cómo podemos pues sentirnos mejor también, dejar de tener miedo, dejar de normalizar violencias cotidianas, es algo que vale la pena y que es una causa verdadera en cualquier escala y en cualquier nivel, porque finalmente creo que el feminismo es una experiencia también personal, ¿no? También personal y colectiva. Cuando nos juntamos y cuando discutimos y cuando compartimos nuestras experiencias y repensamos cómo hacemos o vemos o trabajamos alrededor de cosas que pensamos que son normales, pero no. Y cuando platicamos nos damos cuenta que nos pasa muchas cosas comunes, ¿no? Que tenemos puntos de encuentro y de pronto pensamos que solo nos pasa a cada quien en solitario, pero no. Entonces creo que una parte importante del ejercicio del feminismo es justo tejer esos cruces y esos puentes entre nosotras. Claro, yo concuerdo con muchas de las cosas que dice Sam. Yo personalmente mi acercamiento hacia el feminismo ha sido de una manera completamente empírica. No era algo que en realidad contemplara dentro de mi ideología hasta hace poco tiempo, y claro, se detona a partir de una experiencia personal y de estar en contacto con otras mujeres que tienen estas necesidades, ¿no? Es algo que en el que a una le hace mucho más sentido a partir de la experiencia colectiva, que intercambia ideas, ve las situaciones que otras mujeres están viviendo y dice, híjole, algo aquí no está bien, necesito algo que me ayude a lidiar con estas cosas que están sucediendo. Bueno, a mí sí me gustaría hacer como varios apuntes respecto al feminismo, y no en general al feminismo, sino a los estudios de género. Y bueno, lo primero que yo apuntaría es que si bien ustedes están apelando como a hacer una reflexión sobre algo que le pasa no solo a una persona, sino a varias, entender que esto hay que hacerlo no solo pensando en por qué nos pasa solo a las mujeres, sino por qué nos pasa a todas las personas, ¿no? Todos de una u otra forma hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, y creo que, si bien lo mencionabas, los estudios de lo político y lo cultural tienen que tratar estos temas, deberían hacerlo, pero no solo entendiendo la violencia como un fenómeno o desde una perspectiva de género. Los fenómenos sociales no son ni unicausales ni unilaterales, ¿no? Entonces sí pareciera que a veces hay una intencionalidad por clasificar este tipo de violencias o violencia hacia el género, ¿no? Es súper interesante el punto que dices, porque yo recuerdo que en la página de organización de la marcha de Washington, después de que Trump toma a cargo de la presidencia de Estados Unidos, una de las preguntas frecuentes era
si no soy mujer, ¿puedo ir a la marcha? Y las organizadoras respondían, claro, siempre y cuando creas que los derechos de las mujeres son derechos humanos, puedes venir, ¿no? Entonces, a mí me pareció una respuesta muy sugerente, porque es meter la lucha feminista, al menos la lucha representada en ese feminismo de Washington, pues que era por derechos laborales y derechos reproductivos, dentro de un contexto más amplio de derechos, de lucha de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué, no sé, cuáles son las guías de lucha de derechos humanos que plantea la ONU? Pues por grupos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hay varias como categorías para analizar qué te hace vulnerable, ¿no? La religión, la ideología política, el estrato social y el género. Y es muy interesante que el género comience a verse como justo una cosa que atraviesa todos los demás discursos, ¿no? Porque yo en mi casa, ¿no? Me he enfrentado a, bueno, es que yo soy feminista y que mi papá me diga, ¿y por qué no eres humanista? ¿Por qué no defiendes a la humanidad y solo quieres defender a las mujeres, ¿no? Yo como, bueno, porque en realidad lo que yo quiero es que se hable de las cosas que me suceden particularmente por ser mujer, ¿no? O que como me suceden otras cosas particularmente por ser atea o por ser de clase media o por ser estudiante de literatura. Entonces, esta idea de que el género atraviesa otras discusiones es relativamente nueva, al menos en una mediatización tan fuerte como la de la marcha de Washington, no sé. Sí, porque en términos pues académicos, digamos, como los estudios interseccionales existen desde, ya tienen como un tiempo haciéndose o preguntándose eso. Y creo que creo que una cosa no anula la otra. Creo que se complementan, como que más bien como la riqueza del movimiento está en que no hay solo un feminismo o solo una línea a seguir, sino que justo la variedad de experiencias y posibilidades desde donde se puede reflexionar y vivir este tipo de problemáticas permite como tener un abanico más amplio tanto de acción como de explicaciones. Y finalmente la parte como de la reflexión, por supuesto que tiene que estar considerando pues todos los demás factores, ¿no? Los que tú mencionas, completamente de acuerdo. Pero hay como muchas manifestaciones que no dejan de ser válidas por ser como desde la parte empírica. Finalmente sí es algo que nos pasa todos los días, que le pasa a cualquier persona, a cualquier mujer, y que la cuestión de género implica desde el feminismo también reflexionar sobre cómo se construyen estas identidades, no solamente en torno a la mujer, sino también en torno a las masculinidades, porque finalmente es una conversación ahí entre esas dos formas, y tiene que ver con cómo nos relacionamos, que está vinculado a cómo se produce y cómo trabajamos y etcétera, o sea, como sí es más amplio, pero creo que justo que la riqueza es que se complementan, que no necesariamente son excluyentes o que habría que optar por una cosa sobre la otra, ¿no? Finalmente, pues, no sé, los colectivos hacen cosas interesantes, desde el activismo se hacen cosas interesantes también, y son experiencias que si alguien las ve, si alguien las vive, si alguien las comparte, te detona algo, como hay posibilidades de generar experiencias significativas para hablar al respecto desde el arte, desde el teatro, desde la literatura, desde las series y también desde la parte académica. Entonces creo que es más bien como un mar de posibilidades. Sí, en lo absoluto se trata como de ignorar todos estos problemas que como humanos vivimos, ¿no? Simplemente en este momento es como específicamente esto. Eso es lo que sucede y este es el problema que nos atañe. Claro. A mí me resulta muy interesante que justo pusieran a la mesa el tema de los derechos humanos, ¿no? Y cómo se reivindican los derechos de las mujeres como parte de los derechos o los derechos humanos. Y era justo que yo tenía una idea que tenía pensada y en esbozos de trabajo desde hace tiempo, y es los derechos humanos como el gran proyecto fracasado de la sociedad occidental, ¿no? De la modernidad, sí, claro. Pues, justo esta idea de pretender una sociedad homogénea y una sociedad en la que todas las personas deben de gozar de los mismos derechos a pesar de las diferencias culturales, ¿no? Creo que yo no me voy a ir como a temas como la marcha que hubo en Washington, sino más bien, por ejemplo, situarlo aquí en México, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de varios tipos de feminismos, porque también hay varias construcciones de identidades. Exacto. De lo que respecta a lo femenino, pero entonces cuando intentamos cortar todos esos con la espada de los derechos humanos, nos damos cuenta que son obsoletos y que no funcionan, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen esta pretensión o tienen esta intencionalidad de hacer que otros movimientos feministas concuerden con ellos. Es decir, nosotros queremos clasificar, por ejemplo, en el país o en México,
prácticas culturales indígenas como prácticas de dominación intencionada de hombres hacia mujeres, ¿no? Cuando en realidad, y eso nos lo da, o sea, nuestra gran espada es que los derechos humanos no deberían de ser así, ¿no? No cualquier mujer, o más bien no todas las mujeres vemos o ven la misma situación desde el mismo crisol como lo pretenden los derechos humanos. Y es súper importante tener eso en cuenta, ¿no? Que la gran diversidad parece ser que se pierde y entonces parece un cardumen, pero que no es que todas marchen como con un mismo fin, sino que parece que se mueve solo, pero cada una va haciendo lo suyo, ¿no? Claro, y es que los derechos humanos, digamos, como institucionales, digamos, lo que representa la ONU, sí, desde luego es una visión occidental y blanca y de cierta clase social frente a lo que todos deberíamos ser, ¿no? Pero yo creo que hay una parte en donde sí, por supuesto que hay que tener cuidado, que es la parte legal, o sea, la parte donde organizaciones internacionales que se suponen objetivas pueden ejercer poder sobre la soberanía de un lugar, o sea, la soberanía cultural o política o ideológica. Y hay otro trabajo de los derechos humanos o de esas organizaciones que es darnos una mapa de lo que está pasando. O sea, creo que si pienso en la ONU, sí digo como, pues la ONU ha tomado ciertas posiciones en guerras, por ejemplo, ¿no? O apapacha a ciertos países como Estados Unidos, mientras que castiga a otros, ¿no? O dice como, esto está mal, no importa dónde, porque yo lo digo y soy la ONU. Sin embargo, si pienso en organizaciones de derechos humanos como el Centro PROD, ¿no? En México, en la Ciudad de México, el que está bajo la organización jesuita, pienso que hay otro tipo de sensibilidad ahí, hay otro tipo de trabajo de base que nos ayuda a darnos como un mapa, no sé de qué otra forma decir, como que nos ayuda a entender la diversidad incluso a la que nos estamos como enfrentando en estos problemas. Sí, pero sí, no hay que perder de vista, sí que no existe tal cosa como la neutralidad, ¿no? O sea, primero, en esta parte, como en todo el aparato jurídico nacional e internacional que hay alrededor de los derechos humanos, por ejemplo, pero tampoco en el trabajo de descripción o incluso de análisis, ¿no? No existe tal cosa como la neutralidad y podría ser igual de perverso el trabajo que hace un aparato internacional como la ONU, como el que podrían hacer organizaciones muchísimo más pequeñas, ¿no? Sí, claro que podría. Pues no hay organizaciones, Amnistía Internacional, ¿no? Tiene como sus sedes locales, pero también hay logros históricos, ¿no? El Centro PROD, por ejemplo, es el único que metió las manos por las mujeres violadas en Atenco, ¿no? Y el que ayudó a que se tipificara como un crimen de odio, porque no violaron a hombres y mujeres, violaron solo a las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, cuando ves que la única cosa que diferencia que el crimen ocurre y no es el género o el sexo de la persona, estamos ahí frente a pues, la discriminación, ¿no? Tal cual, frente a un discurso de odio. Y creo que históricamente algunos centros como ese, que es el primero que se me ocurrió, pues han funcionado para eso. Pero, o sea, es un tema peliagudo, no se vayan de la transmisión, vamos a seguir con algo un poco más ligero, acompáñenos en La Hora Feliz. Y ahora comenzamos con La Hora Feliz. Si ya nos habían sintonizado, veníamos hablando de la lucha feminista y por qué nos sirve o no nos sirve el feminismo y como de qué cosas discutimos en torno a ese tema. Y bueno, hablábamos de cosas políticas, de cosas estructurales, pero ahora queremos hablar también de algo más cotidiano y más cercano, quizás algo que está en la vida de todos, que es el amor. Entonces, hablemos de el amor romántico desde una postura que cuestiona y critica y no da por sentada ninguna de las cosas que parece que han estado ahí siempre, ¿no? Como encontraremos al amor de nuestra vida, hay un solo amor de la vida. ¿Qué pasa cuando te enamoras? ¿Cómo sabes que estás enamorada si eres mujer? No sé. A mí me dijeron que seguramente me iba a sonrojar, luego aprendí que me sonrojo siempre que algo me da pena, entonces no es un buen síntoma, pero no sé ustedes cómo les enseñaron a que iban a estar enamoradas de alguien. Bueno, habíamos discutido un poco acerca de las películas de Disney, ¿no? Y cómo eso forma un poco, pues, nuestro criterio y nuestras expectativas. Pero creo que tampoco hay que dejar de lado un poco la televisión y las telenovelas, que son una parte importante de la educación sentimental. Sobre todo de los mexicanos. De los mexicanos, sí. Pues,
Bueno, pues justo creo que una parte importante es esa, ¿no? Como lo que vas viendo en la televisión, lo que vas viendo incluso en las caricaturas, en las series, y lo que ves también en cómo se relacionan como en tu casa. Y hay como un montón de valores que uno pues toma de forma como muy dogmática, y habría que sentarse de pronto y decir, ¿sí es así? ¿Sí tendría que ser así? ¿Solo puede ser así? Y creo que al final como la misma vida es la que te va curtiendo y pensando como por qué te enamoras o cómo te enamoras o cómo funciona. Al final el amor también es una construcción social, ¿no? Es algo que que se fue inventando históricamente y que tiene que ver también con cada contexto, como qué necesitabas para que las personas se relacionaran, ¿por qué en la Edad Media solo se casaban los nobles? Pues porque había que tener un control sobre el linaje y sobre el patrimonio que se estaba heredando de un reino. Y después esa costumbre del matrimonio, por ejemplo, fue popularizándose, pero no fue hasta el siglo XIX donde fue como todo el boom de la cultura romántica que podemos encontrar en la literatura y que sigue permeando también como cómo nos organizamos. Y cómo nos relacionamos, ¿no? Al final, como creo que a mí lo que me enseñaron de pronto es que es solo una persona con la que puedes estar y con la que puedes tejer lazos solidarios, pero en la vida uno descubre con sus amigos y con la gente que le rodea que puedes crear redes de solidaridad y de amor que no necesariamente es romántico, pero que es muy fuerte. Creo que, No, otro elemento que es muy importante y que vemos mucho en películas y en telenovelas y en literatura incluso es la cosa de la imposibilidad, ¿no? Parece que este personaje necesita cambiar para o superar una serie de obstáculos y entonces eso va a fortalecer el amor, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser las cosas así, y lo vemos incluso en letras de canciones, ¿no? Todo el imaginario cultural de bueno, duele y entonces está bien porque es de verdad, ¿no? Y eso lo va a hacer mucho más duradero. Si no duele, no sirve. Y también es como esta idea de volver a tu lugar. O sea, como no rompas las reglas, porque si rompes las reglas y quieres otra cosa, entonces es inestabilidad y está mal. Pero en el momento en el que, en los chick flicks, el personaje femenino o el masculino, que son como los protagonistas, dejan de revelarse como al deber ser del amor, entonces tiene un final feliz. Es como... Sí, justo eso, es como al final preservar ese estatus quo del amor, digamos. Algo que me llama mucho la atención es esta cosa, el efecto Disney, ¿no? Y se ha puesto como bastante en boga y ha proliferado bastante como este análisis que alguien o algunos o algunas se hicieron sobre las relaciones y el efecto Disney, ¿no? Como el de mis hijas ya no son unas princesas y ahora son superheroínas, pero también esta cosa del efecto Disney puede llevarse a extremos como el efecto Disney en la cuestión de los animales, ¿no? Y creer que los animales tienen sentimientos y creer que los animales nos quieren o se quieren entre ellos y que no hay brutalidad animal. Entonces también tratemos de no tomarlo al extremo y de entender más bien que se trata sí de una reproducción cultural, y cualquier reproducción cultural lleva consigo cargas de la misma cultura que la genera, pero sí también entender que son medios de entretenimiento, ¿no? Incluso si fueran medios educativos, como en el caso mexicano, donde para muchas personas las películas o la televisión o incluso las redes sociales, y no estoy hablando solo de gente como de estratos bajos, sino de cualquier clase, se convierten en medios de educación, es como bastante fuerte también como querer imponer a través de ellos otra visión. Yo me pregunto constantemente qué pasa y por qué las mujeres que deciden que quieren vivir una vida como de princesa y que quieren hacer todas las mañanas levantarse y hacerle el jugo a su esposo y plancharle los calzones, etcétera, porque ahora son satanizadas, ¿no? Y porque ahora es que pobre de ti, vives bajo el efecto Disney, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tal que esa persona hizo un ejercicio de reflexión y quizá no lo hizo, pero es su voluntad, ¿no? Claro. Sí, es como lo importante es eso, que sea como un ejercicio pues consciente y no por coerción, porque al final todas las relaciones son pues un juego de poder y eso es político, y en ese sentido por eso lo personal es político. A lo mejor no nacemos sabiendo amar, pero lo aprendemos, ¿no? En Disney, con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestras amigas, pero aprendemos cómo ser mujer y aprendemos cómo amar y cómo deberíamos comportarnos. Y necesitamos un segundo programa porque este ya se acabó, pero gracias por sintonizarnos. Dejen sus comentarios, los vamos a leer, a lo mejor los contestamos. Y por favor, estén al pendiente para la próxima taberna la siguiente semana. Yo soy Nayeli. Yo soy Samantha. Alexa. Y soy María. Chao. Chao. Gracias.